Así que espero que Israel siga atacando a Hezbollah porque creo que es el camino correcto. Israel no puede confiar en que el gobierno libanés cumpla con su deber. Líbano, por otro lado, teme que si despliega al ejército, eso genere tensión entre la población. Entonces, que Israel siga haciendo lo que debería haber estado haciendo antes de que la administración de Biden nos detuviera. Señor Elon en el registro. Muchas gracias por acompañarnos. Tómalo antes de entrar con Elon al registro. Líbano está desesperado. Nunca quiso esta guerra. Beirut pensaba que Hezbollah no llevaría al país a un conflicto con Israel por la República Islámica, pero eso fue lo que ocurrió. El ejército proxy de Irán en Líbano atacó el norte de Israel con cohetes y drones, dando a Israel la señal para una operación planeada y esperada. Campaña para eliminar la amenaza de Hezbollah. La guerra terminó con un alto al fuego en noviembre de 2024 y un acuerdo diplomático que exigía al Líbano desmantelar a Hezbollah al sur del río Litani, o como yo la llamo, la línea Hochstein, por Amos Hochstein, el mediador estadounidense. Creo que la administración Biden debería adoptarla, pero no lo hizo. Hezbollah se rearmó y usa esas armas en la yihad contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel entran en Líbano para proteger a las comunidades del norte del fuego de Hezbollah. Bombardean intensamente el bastión de Hezbollah en Dahia, Beirut. De pronto, Líbano recupera su autoridad y prohíbe la actividad militar de Hezbollah. Ahora los funcionarios hablan de arrestar a Naim Qasim, líder de Hezbollah, y detienen a operativos de Hezbollah. El presidente libanés piensa en negociar la paz con Israel, pero Israel ya ha pasado por esto. No está interesado en tácticas dilatorias que solo darán tiempo a un estado fallido que no puede o no quiere lidiar con el crecimiento canceroso llamado Hezbollah. Israel busca eliminar la amenaza para que nuestras familias no estén expuestas a misiles antitanque en sus casas. Mientras Líbano pone excusas sobre hacer lo que ya se suponía que debía hacer bajo el último acuerdo diplomático. Antes de que empecemos, si te gusta el programa, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Una reseña de 5 estrellas en Apple o Spotify ayuda mucho. Este podcast es independiente y grabamos bajo fuego. Si parezco cansado es porque el régimen iraní lanzó 5 misiles balísticos contra Tel Aviv anoche y no dormimos. Terminamos el episodio con Uri Saki sobre los kurdos justo antes de que sonaran las sirenas y tuviéramos que ir al refugio. Esperamos grabar este episodio de una vez. Si desean apoyarnos mientras transmitimos desde Zona de Guerra, visiten patreon.com/alontherecord por solo $10 al mes. Síguenos en X y en Instagram en Alon the Record, y si estás interesado en patrocinar el programa, por favor contáctanos ahí. Hoy me acompaña Jonathan El-Huri, un viejo amigo del podcast, una rara combinación de libanés e israelí. Él es hijo de un oficial del antiguo aliado de Israel, el Ejército del Sur del Líbano. La familia buscó asilo en Israel tras la retirada de las fuerzas de defensa de Israel del sur del Líbano, esperando paz. Sin embargo, Hezbollah ocupó el vacío. Jonathan, bienvenido al estudio. Bueno, estoy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Estoy cansado, estoy exhausto. ¿Cómo está el norte? ¿Vienes de cerca de Haifa? Sí, bueno, Haifa no está tan cerca de la frontera norte de Israel. Eso sí está muy cerca de la frontera. En promedio, suena una sirena cada 30 minutos cerca de la frontera con Líbano. Para las comunidades que viven ahí, para las personas que están en sus campos, trabajando en sus campos o trabajando, ya sabes, tienen que hacerlo, tienen que vivir sus vidas. Todos estamos medio dormidos. Vi a Ken Sank y a los jóvenes turcos. El hombre de la frente sudorosa. Sí, exactamente, Chang o Cenk. Aún así, Cenk tuiteó esta mañana: Tel Aviv está bajo destrucción. No están compartiendo nada. Yo digo, cariño, lo único que está destruido es mi bella durmiente. Ok, esto es lo único que está destruido aquí. Todo está bien, menos mi cara porque no duermo bien. Eso es lo que quería preguntarte a continuación. Ahora estás en Tel Aviv. ¿Qué opinas de este engaño extraordinario que está tomando el Internet? ¿Que Tel Aviv ha sido destruida? ¿Que es solo escombros? ¿Que no queda nada? Los israelíes no te muestran que todo está bombardeado. Ya me rendí en corregirlos. Pienso que no debes corregir a tu enemigo cuando se equivoca. Si creen que todo es escombros y no hay nada que disparar, la próxima sorpresa será para ustedes.
Por eso, la verdad no me ofende. Pienso, pues creen que Tel Aviv está destruido, y después de la guerra van a descubrir que Tel Aviv no está destruido. Así que imagina su desastre al descubrir que Tel Aviv está bien y en buen estado, y que en realidad casi todos los demás lugares también están bastante bien. Porque, a diferencia de Hamas, a diferencia de Hezbollah, a diferencia de la República Islámica de Irán, Israel en realidad financió y se aseguró de que sus ciudadanos estén seguros. Gastaron dinero para proteger a los estadounidenses, por eso podemos ir al refugio en la playa, aunque yo no corro. Pero compartimos un video de hombres y mujeres muy amables corriendo en las playas de Tel Aviv entre sirenas, porque al final del día vamos a vivir nuestras vidas. No permitiremos que jamás Hezbollah, Irán o los hutíes controlen nuestras vidas aquí. Me entretiene ver a tanta gente enojada en Twitter. No sé si son reales o bots. Me dicen que miento y que Tel Aviv está en ruinas, que por qué no muestro fotos. Como si el resto de mi Twitter no estuviera lleno de imágenes de, ya sabes, misiles y municiones de racimo explotando sobre Tel Aviv. De todos modos, seguimos aquí, estamos grabando en Tel Aviv. Quiero sostener un periódico, como en un video de secuestro, y ver la fecha. Sí, de todos modos, Tel Aviv no está en ruinas, Haifa no está en ruinas. Seguimos con la vida. Mira, hablemos de la situación en Líbano, porque ha estado en la periferia de la conciencia de la gente. La guerra con Irán domina titulares, pero es parte del mismo conflicto. Aún es la guerra del 7 de octubre. Eso comenzó cuando un ejército proxy iraní, Hamas, invadió el 7 de octubre y luego los otros ejércitos proxy se unieron en la última guerra con Hezbollah. Quiero informarles porque mi conocimiento es limitado. Terminó en noviembre de 2024. Había una persona de 27 años. 27 de noviembre de 2024. Ok, ¿recuerdas la fecha exacta? Sí. Porque el 27 de septiembre es el día en que Hassan Nasrallah se fue al infierno. Al-Jahannam. Exactamente 2 meses después, cuando toda la misión de Nasrallah nunca fue separar el frente de Gaza y el frente de Hezbollah. 2 meses después de su eliminación, la guerra tuvo un alto al fuego. Por eso recuerdo esa fecha. Así que específicamente porque era como pasar sobre su tumba y decirle, moriste por nada, moriste literalmente por nada. Sí, descansa en el infierno ahora, teniendo una actualización de la situación junto con Jamenei. Y quién sabe, tal vez Jamenei segundo nadie sabe si está vivo. Pero de todos modos, mira, la guerra termina con un acuerdo diplomático. Oye, es lo que querían los diplomáticos europeos y la ONU. Un acuerdo donde Israel se retira del Líbano pero conserva 5 puntos pequeños. Sin eso, los pueblos israelíes estarían expuestos al fuego directo. Israel se retira, Líbano debe desmantelar a Hezbollah al sur del río Litani y la línea Hochstein. Así la llamo, es importante hacerlo pues antes hubo líneas defensivas. La línea Maginot y la Balev tenían grandes fortificaciones, pero la del gobierno libanés solo promesas vacías y fracasó. Y si el gobierno de Biden, la administración de Biden, no pensaba que esto era solo una táctica temporal y realmente creían que había una posibilidad, entonces creo que deberían asumirlo. Es la línea Hochstein. La línea Hochstein cayó, y eso es lo que debería registrar el libro de historia. De todos modos, se supone que Líbano debe desmantelar a Hezbollah al sur del río Litani, pero no sucede. Hezbollah se rearma, restablece túneles y usa rutas de contrabando por Siria y mar, aunque las de Siria están interrumpidas. Solo quiero una actualización del último año. ¿Qué pasó en Líbano? ¿Por qué el gobierno no actuó? ¿Intentaron desmantelar a Hezbollah y fallaron o no quisieron? ¿Fue solo una táctica para ganar tiempo? ¿Qué lecciones aprendieron Hezbollah y el gobierno libanés tras el final de la última guerra? ¿Y por qué está explotando esto de nuevo? Ponme al tanto. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? Hasta la próxima, Sirena. Habla rápido. Entonces, bueno, básicamente no creo, no es eso, no creo. Estoy seguro de que el gobierno libanés no hizo nada. Bueno, sí hicieron algunas acciones. El problema es que fue demasiado lento y no realmente eficiente para los altos estándares que los israelíes esperaban. O como todos los demás esperaban también en Líbano. Por cierto, ellos buscaban pelea, pero no querían enfrentarse abiertamente con Hezbollah. Ahora, hay una razón importante para que los libaneses eviten confrontar a Hezbollah, ya que, ante todo, son una organización libanesa. No podemos olvidar eso. Ellos tienen armas, a diferencia de otros libaneses, y a veces incluso superan al ejército libanés. Así que existe el problema de que estas municiones serían entonces usadas contra el público libanés, o sea, el gobierno del Líbano. Si entiendo bien, enfrentar a una milicia más fuerte que las Fuerzas Armadas libanesas implicaba una guerra civil.
Sí, correcto. Cuando la comunidad internacional propuso un acuerdo diplomático, implementarlo significaba una guerra civil en el Líbano. Hezbolá no entregó sus armas, por eso el acuerdo nunca se aplicó en Líbano. Aquí lo que intentaron los libaneses, el primer ministro del Líbano, tras la entrada de Hezbollah en la guerra, Un hombre horrible y corrupto con el que se reunieron. sí, estuvo con Yasser Arafat muchos años antes. Él era presidente de la CIJ y hacía campaña política contra un Estado enemigo, y ahora lo está juzgando. ¿Por qué eso no derrumba la casa del rey? Tan público y tan famoso. ¿Cómo es que eso no socava la creencia en el Estado de Derecho internacional entre toda la gente que defiende el Estado de Derecho? Que tuviste al juez, al presidente de la CEJ, postulándose para un cargo político en un Estado enemigo del país contra el que está juzgando? No lo sé, pero bueno, continúa, me desvío del tema. Tenía que decirlo. Así que no es que el gobierno libanés no pudiera hacer nada al respecto, porque hemos visto algunas imágenes, aunque no suficientes para nuestra satisfacción aquí, también en Israel, del ejército libanés, tomando municiones de Hezbollah, tomando misiles de Hezbollah, tratando de socavar los túneles, así como de Hezbollah. El ejército libanés no está bien equipado porque lleva más de 20 años sin fondos suficientes. Así que básicamente el ejército tampoco tiene el personal necesario para ir y tomar estas municiones y confiscarlas. Entonces, hay tres problemas logísticos. Además, ¿cómo te aseguras de que estas municiones no exploten en el camino? Cuando las estás trasladando, ¿cómo las vas a trasladar y a dónde las vas a trasladar? Estas tres preguntas realmente no teníamos una respuesta. Porque, si recuerdas, en enero de 2026, el ejército libanés emitió un comunicado de prensa profesional y bastante celebratorio diciendo que el ejército libanés tiene todas las posiciones al sur del río Litani. Ahora, intentan hacer que parezca como si hubieran desmantelado todas las armas al sur o en el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel continúan bombardeando al sur del Litani. Oh, sí, totalmente. Pero después lo mostraron más claro. No desmantelaron todas las armas al sur del río Litani. Solo mantienen estas posiciones para asegurarse de que nadie entre y para decir que estamos en el terreno. A diferencia de antes, que no estaban ahí para nada, es como la situación sin salida del gobierno libanés con Hezbollah y la comunidad chiita del Líbano. Por eso no se apresuraron a declarar a Hezbollah, aunque yo quería que lo hicieran desde el 82, como una organización terrorista. No eres tan viejo. Lo sé, pero esto es lo que espero que hubiera pasado en ese entonces. En vez de que ellos se unieran al gobierno libanés y se convirtieran en una voz tan fuerte en el gobierno libanés en los años posteriores. Pero al final del día, este es el problema que tuvo el gobierno libanés cuando Nawaf Salam, como decía, él dijo, intentamos llegar a un entendimiento consciente entre nosotros y Hezbollah porque queríamos desmantelar las armas de manera pacífica. Por el bien del Líbano y para evitar otra guerra, no debemos arrastrar al país a una destrucción que no podría soportar. Porque sabían que si esta guerra ocurre otra vez, Israel no actuará igual. Quizá también ataquen objetivos libaneses. Hablamos de infraestructura civil, no de personas. Así que intentaron, creo, hacer lo mejor que pudieron, y creo que por lo que he notado, no sé si estés al tanto de eso, muchos preguntan si Israel seguirá bombardeando Líbano por más de un año, incluso con el alto al fuego. Pero esta postura es como, sí, este es el acuerdo que los libaneses firmaron, hay otra enmienda a ese alto al fuego. Sí, una carta adicional que básicamente dice que si el ejército libanés y si la UNIPIL no encuentra una solución a un problema que las fuerzas de defensa de Israel les han planteado en un tiempo suficiente, las fuerzas de defensa de Israel tendrán el derecho de atacar esas posiciones. O si hay una amenaza inminente, Todos estamos atados. hago el de Candice ahora inminente. En el mínimo, ¿De acuerdo? Si hay una amenaza directa a Israel, entonces las fuerzas de defensa de Israel tienen el 100% del derecho de atacar esas posiciones. Casi nunca escuchamos, se puede decir, protestas del gobierno libanés contra estas acciones.
porque creo que querían que Israel siguiera bombardeando a Hezbollah tanto como fuera posible para quitarles a sus líderes, para quitarles a personas que realmente podrían voltear las armas hacia el público libanés o el gobierno libanés. O, al final, llevar al Líbano a una realidad aún más catastrófica como la que enfrentamos ahora, al arrastrarlo otra vez a la guerra. Sí, para mí está claro que cuando Israel va tras Hezbollah, le hace un gran favor al Estado libanés, pues hace lo que ellos no pueden. No tienen el poder de fuego, incluso si tuvieran la voluntad, y no sé hasta qué punto tienen la voluntad, porque Hezbollah tiene ministros en el gobierno libanés, ¿verdad? Sí, tienen 4 ministros. No sé la diferencia entre el Estado libanés y Hezbollah, pero Israel sí. Líbano está ahí. Voy a venir aquí para defender, de alguna manera. Hablaremos de esto en un momento. Israel le está haciendo un favor al Líbano al debilitar esos objetivos aunque no puedan admitirlo. Entonces dices, el gobierno libanés básicamente vio la última guerra de Israel contra Hezbollah aplastando a Nasrallah como una oportunidad para desmantelar a Hezbollah. Sí, pero Hezbollah no quedó tan débil como para que el gobierno libanés los eliminara, ¿verdad? Así parece. Sí, aún hay varios líderes y comandantes operativos de Hezbollah y Redwan que pueden continuar realizando operaciones. Aunque Israel atacó a Hezbollah de manera muy significativa durante la guerra de 2024, no fue suficiente, como mencionaste ahorita, y creo que por eso Israel continuó, como lo menciona el alto al fuego, atacando objetivos de Hezbollah. Y espero que ahora esta es también la razón por la que las fuerzas de defensa de Israel han emitido declaraciones de evacuación mucho más significativas al público libanés en muchos de los territorios de Hezbollah. Porque creo que ahora atacarán más infraestructura de Hezbollah en esos lugares, pero sin dañar civiles. Ayúdame a entender el equilibrio de fuerzas en el Líbano. Estado confesional con una constitución que exige que el presidente sea cristiano, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento chiita. Así, Hezbollah controla el parlamento. ¿Quiénes son los buenos y malos según el equilibrio de fuerzas? ¿Por qué Hezbollah aún tiene poder en el gobierno libanés? Bueno, en Líbano, aunque tienes todos estos, se puede decir, orígenes y sectas religiosas, eso hace muchas diferenciaciones o separa a mucha gente dentro del parlamento o del público, pero en cada gobierno tienes que tener representación de todos. Por eso hay representantes de Hezbollah, Ama, cristianos, drusos y musulmanes sunitas. Porque debes tener representantes de casi todas las sectas en Líbano, para que la gente básicamente pueda tener voz en el parlamento y en el gobierno. Hasta hace, se podría decir, 3 años, Hezbollah también tenía la mayoría en el gobierno. No solo la comunidad chiita apoyaba a Hezbollah. Hasta entonces, incluso algunos partidos cristianos lo hacían, aunque tenían la mayoría. Están en el parlamento como diputados de Hezbollah, así está escrito. Votas por Hezbollah. Oh, sí, claro, también es un partido político, misión de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah quería que Hezbollah se convirtiera no solo en una milicia, no solo en un grupo como otras sectas en Irak, de la resistencia islámica, por ejemplo, que solo son un grupo de resistencia, entre comillas, y ya. Así podrán destruirlos más rápido. Hassan Nasrallah, brillantemente. Tengo que decir, Bendita memoria, tan extrañado. él decidió convertir también a Hezbollah en una secta política, no solo en una milicia comunitaria, y fue entonces cuando empezó, allá por el 91, a entrar al gobierno libanés. El partido político Amal, partido chiita, liderado por Nabi Hibirri, presidente del parlamento, Hezbollah tuvo enfrentamientos durante años, incluso luchó contra Amal en la guerra civil. Luego, hasta 2008, cuando Hezbollah decidió entrar oficialmente a Beirut y ocupar partes de Beirut, hubo una gran pelea entre el partido político Amal y el partido político Hezbollah. Lucharon en las calles de Beirut y muchos libaneses murieron por el deseo de Hezbollah de controlar más territorios. Después, Amal decidió rendirse y llegaron a un acuerdo con Hezbollah, que por cierto,
Mientras hablamos ahora mismo, oficialmente está dividido de nuevo entre Amal y Hezbollah. Es la primera vez en casi 20 años que la comunidad chiita, específicamente la comunidad que apoya a Hezbollah, tiene su nivel de apoyo más bajo, el más bajo que han tenido jamás. ¿Por qué Hezbollah sigue teniendo ministros en el gobierno libanés? Esa es una pregunta que muchos libaneses se están haciendo en este momento. ¿Por qué no los despiden si son responsables de arrastrar al Líbano otra vez? Además, dicen que apoyan el respaldo continuo de la República Islámica de Irán, que arrastró al Líbano a la guerra. Esta pregunta también la hace el pueblo libanés. ¿Qué responde el señor Salam? No he visto una respuesta a eso. Estamos hablando del final de la última guerra contra Hezbollah. El gobierno libanés, o al menos las partes que no son de Hezbollah, ven esto como oportunidad para acabar con Hezbollah. Dijimos que quizá la guerra terminó antes de que Israel debilitara lo suficiente a Hezbollah para que el gobierno libanés pudiera eliminarlo. Pero me pregunto, a nivel popular, ¿qué has visto en el último año sobre la discusión en las calles del Líbano? De figuras de los medios, de comentaristas, de figuras de la sociedad civil, sobre lo que Líbano debería hacer ahora, la seriedad de la amenaza de Hezbollah y cómo se ven en el futuro de Medio Oriente, además de si buscan relaciones pacíficas con Israel, ¿qué has notado? ¿Qué ha cambiado tras la derrota de Hassan Nasrallah por Israel? Dejaré la pregunta sobre la paz con Israel para después. Pero voy a empezar con el sentir o la percepción del público libanés hacia Hezbollah o hacia que Líbano esté en cualquier guerra. Para empezar, hace 3 años comenzó en Líbano una campaña en línea que decía Líbano contra la guerra. Tras el 8 de octubre, Hezbollah se unió a Hamas y empezó a lanzar cohetes a Israel un día después de la masacre. Inició una gran campaña en Líbano con anuncios en calles y en línea. Todos los medios en el país hablaron de ello. Líbano, Dud Dod al-Harbsi. Líbano, Dud del Arb. Esa fue la campaña que, por cierto, muchos de ellos siguen usando hasta hoy porque esa es su creencia. Muchos periodistas intentaron saber qué porcentaje del público apoya esas palabras contra la guerra. Dima Sadik, así se llama, también es chiita y odia a Israel profundamente. No traigo a alguien que apoye a Israel como mi cita, pero ella también está totalmente en contra de Hezbollah. Ella revisó a los líderes políticos que están en el parlamento libanés y qué dijeron, si están a favor de la guerra o en contra de la guerra. Ella descubrió que más del 55% del público libanés está en contra de la guerra. Por el líder político que expresó su falta de deseo de arrastrar al Líbano a una guerra. Entonces empezaste a ver un cambio con funcionarios públicos de mucho más alto rango hablando en contra de Hezbollah. Hezbollah está llevando al Líbano a esta aventura y no actúa según las intenciones del país. Que las intenciones de Hezbollah están 100% alineadas con la República Islámica de Irán. Y Ali Khamenei, ese era todo el dialecto y la forma de hablar, y las personas que hablaban en Líbano lo hacían con esas voces. Aún así, todavía hay personas que apoyaban a Hezbollah, que apoyaban lo que llamaban Harbil al-Isnad, la guerra para apoyar a los palestinos. Así fue como declararon la guerra, y muchos libaneses apoyaron eso. No se opusieron. Esta vez fue totalmente diferente. ¿A qué te refieres con esta vez? Esta vez, cuando Hezbollah arrastró al Líbano a otra guerra el 2 de marzo de 2026, esta vez fue 100% por culpa de la República Islámica de Irán. Hasta ahora, Hezbollah alegaba que era por el interés del Líbano, señalando que buscan ocupar Gaza y el sur nuevamente. Así que necesito asegurarme de que no tengan éxito en Gaza para que no tengan éxito en ocupar el sur del Líbano. Que ese es su deseo como parte del plan del Gran Israel o lo que sea, aunque en realidad nadie en Israel habla de eso. No, lo curioso es... Escuché a 2 personas en línea. Anoche de una entrevista en Canal 11 mostraron un fragmento de Nick Fuentes hablando de la Gran Israel. Dije, ese escoria neonazi,
Solo quiero resaltar una diferencia que el público israelí no notará. Cuando él dice Gran Israel, no se refiere a del río al mar, sino a del Nilo al Éufrates, que es la teoría de conspiración de los anti-Israel. Es como si apenas pudiéramos ejercer algo de gobierno sobre la banqueta en la calle Dizengoff. ¿Tú crees que queremos desde el Éufrates hasta el Nilo? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te imaginas? Sería terrible. Oh, Dios mío, sería terrible. Pero bueno, mira, entonces, ok, ahora estás diciendo. Dentro del Líbano hay una comprensión mucho más amplia. Hezbollah es un agente de la República Islámica de Irán que nos está arrastrando a la guerra. Hezbollah aún tiene apoyo de gran parte de la población chiita en Líbano, que lo considera un movimiento de resistencia. Teníamos que abordar ese tema. Porque como en Gaza fue un error creer que jamás eran extraterrestres llegados en un ovni. Y se impusieron sobre una población civil. Operaban dentro del tejido civil porque contaban con un apoyo muy significativo. Eran un producto de la sociedad gazatí. Al igual que en Líbano, no se entiende cómo Hezbollah se atrincheró en pueblos e infraestructura civil sin considerar el verdadero apoyo popular que tiene. ¿Qué tan significativo es ese apoyo? Ese apoyo no ha sido tan relevante hasta ahora, principalmente porque Hezbollah acaba de mostrar su verdadera cara, que su lealtad no es hacia Líbano, sino hacia la República Islámica de Irán. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, cometió un gran error al decir eso en uno de sus últimos discursos. Lo que realmente me importa es Ali Khomeini, la República Islámica de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica. Aquí es donde mucha gente en Líbano dijo, espera, en su propia declaración pública. Personas de Hedaya que tuvieron que huir de sus casas a las 3 de la mañana, después de que Hezbollah lanzó 6 misiles hacia Israel y drones, cuando las fuerzas de defensa de Israel emitieron una evacuación para responder y atacar la infraestructura de Hezbollah, dijeron, si Hezbollah hubiera disparado un minuto antes de que declararan la muerte de Ali Khamenei, entonces tal vez habría apoyado esta guerra, porque entonces me habrían dicho, sí, esta guerra es por Líbano, les habría creído. Pero como dispararon después de que se declaró muerto a Ali Khamenei, entonces era 100% obvio para quién es esta guerra. Parece que el gobierno libanés finalmente actuó e hizo cosas que ya debía bajo el alto al fuego de noviembre de 2024, anunciando de pronto, prohibiendo a Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica, y posiblemente ordenando arrestar a Naim Qassem. ¿Por qué sucede esto ahora tras los disparos de Hezbollah y no antes? ¿Por qué la urgencia repentina y esto es serio o solo es una táctica para ganar tiempo? Oh, no, creo que es muy grave, porque al unirse Hezbollah a esta guerra y alinearse con la República Islámica de Irán, básicamente le dice a los países árabes del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, otros países y a Estados Unidos, estoy en contra de ustedes. Eso es muy importante para Líbano. Por eso el gobierno libanés se apresuró a declarar ilegal la facción militar de Hezbollah según las leyes libanesas, y también va en contra de la soberanía libanesa. Por esas razones principales, es por eso que no lo habían hecho antes, porque todavía intentaban mantener algún tipo de civilidad o de no aumentar las tensiones entre el público libanés. Pero ahora afectaron al 100% su relación con jugadores muy importantes en la comunidad internacional, como Estados Unidos y los países del Golfo. Ellos mismos financian varias restricciones. Reconstrucción de edificios en el sur del Líbano y la Daia. Entonces, ¿estás diciendo que el Líbano de repente se está tomando en serio a Hezbollah? Porque mientras antes intentaba hacerlo de manera amable, ahora Hezbollah es una amenaza real para sus relaciones con los países del Golfo, con Estados Unidos. Hay urgencia porque decidió unirse a la guerra e Israel tomará represalias. En ese tiempo solo era contra Israel y a nadie le importaba, ni la comunidad internacional, ni la Unión Europea, ni los países árabes. Sí, a nadie le importaba cuando solo era entre Israel y Hezbollah. Pero ahora, cuando es contra la República Islámica de Irán y todo el mundo entero, se puede decir que Líbano no puede permitirse mantener esta fuerza.
Déjame mostrarte un titular de Axios de hace 2 días. Barack Ravid informa que Líbano está pidiendo a Estados Unidos conversaciones de paz directas con Israel para terminar con los combates. Él dice que el gobierno libanés propone negociar directamente con Israel para acabar la guerra y lograr la paz. Estados Unidos e Israel están poco entusiastas. Francamente, la respuesta israelí es que esto es una táctica para ganar tiempo. Si quieren hablar, primero desmantelen a Hezbollah. No vamos a negociar bajo fuego. Francamente, mi posición es que si el presidente Owen realmente quiere la paz con Israel, es bienvenido. Puede subirse a un avión, venir a Jerusalén y hacer un Sadat. Ya se hizo antes, pero no vas a reabrir negociaciones sobre el desmantelamiento de Hezbollah mientras trates a Israel como enemigo. Israel no es un país pobre ni débil que busque aceptación. Controla los cielos del Medio Oriente. Si quieres paz, haz la paz. Y primero, vas a cumplir los términos de los acuerdos que ya has hecho. Pero quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Te parece que esto es una táctica para ganar tiempo? ¿Crees que es algo serio? ¿Crees que si Hezbollah es derrotado completamente, eso abrirá la puerta a la paz con Israel? ¿O eso dejará de ser una prioridad? ¿Por qué apenas sugieren esto para quitarse a Israel? Primero, el gobierno libanés ya tenía 3 opciones para desmantelar a Hezbollah. Después de mayo de 2000, cuando Israel se retiró del sur del Líbano, y se retiraron al 100% técnicamente, el papel oficial de Hezbollah en este mundo debía terminar. ¿Porque son resistentes? ¿A qué resistieron? A la supuesta ocupación israelí en el sur del Líbano. La ocupación terminó. ¿Por qué siguen entonces? Por supuesto, se aferraron a la pequeña excusa de Hardov, las granjas de Sheba, que... Pero una disputa fronteriza relacionada con Israel afirma que es parte del gobierno sirio, o Siria, Líbano, que ahora reclaman. En realidad, es parte del Líbano. No importa. Era un detalle muy pequeño, un pequeño boceto en ese juego. Eso decía, Hezbollah, puedes tomar esto. Correcto, para darles una excusa. Veamos el I. Luego 2006 y luego 2006. En 2006 se tomó una decisión muy importante en la ONU, que la 1709 también se basa en la 1701, 1559. 1559 se declaró para decir que nadie, ningún... 1559 dice eso. No hay manera de que alguien, excepto el gobierno libanés, tenga armas dentro del Líbano. En esto también se basa la 1701. En esto se basa el Acuerdo de Alto el Fuego de noviembre de 2024. 1701 fue el titular. Los libaneses pidieron la implementación total de la 1701 y la 1559. Como dice, no solo el río Litani, todo el Líbano y el gobierno libanés no hicieron nada, ni en mayo de 2000 ni en 2006. La UNIPIL se desplegó en 2006 en el sur del Líbano y vimos lo inútiles que fueron. Porque simplemente permitió que Hezbollah operara justo bajo sus narices. Sí, totalmente. El gobierno libanés no actuó y luego saltas hasta ahora, donde esperas ver un poco de diferencia o tal vez acciones un poco más rápidas por parte del gobierno libanés, pero no sucedió. Realmente lo creo de corazón. El presidente aún quiere tener algún tipo de negociaciones con Israel y esta vez quiere tenerlas cara a cara. Como fue, por cierto, la primera vez que leí eso, pensé, Dios mío, estamos atrapados en la historia. Eso fue como en 1983. No sé si recuerdas que hay un acuerdo que se llama algo... Ni tú ni yo estábamos por aquí en 1983. Pero es historia. 17 de mayo de 1983 hay un acuerdo de paz entre Israel y Líbano. Primer país árabe en hacer la paz con Israel. Duró 2 semanas. El presidente libanés Pierre Shmaira, Amin Shmair en ese momento, nunca lo firmó, aunque debía hacerlo. Fue obra de su hermano, Bashir Gemayel. Ahora, hoy en día, por cierto, mucha gente desea a alguien como Bashir Gemayel. ¿Qué significa eso? Que ven al Líbano, el interés libanés, como su máxima prioridad. Y no los intereses sectarios. Exactamente. La agenda de Bashir Gemayel era Líbano para los libaneses, no para que los sirios lo ocuparan porque Siria lo ocupaba en ese momento, ni para que los palestinos lo ocuparan porque los palestinos lo ocupaban en ese momento. Por cierto, él visitó Israel y Naharía
se reunió con Ariel Sharon y otros funcionarios del gobierno israelí. Pensaba crear un acuerdo de paz con Israel tras sus elecciones, pero fue asesinado 2 semanas después. ¿Qué oportunidad perdida por parte de las personas que se opusieron a tener acuerdos de paz con Israel y de las personas que no querían que Siria saliera del Líbano? Jonathan, quiero mostrarte una declaración de la Unión Europea y conocer tu opinión. Porque aquí en el mundo real sabemos que la acción militar puede ser lamentable y perturbadora, pero tiene su lugar. Solo esta acción militar ha obligado al Líbano a tomar en serio el desarme de Hezbollah. Y si Hezbollah hubiera lanzado cohetes contra Israel y Israel no hubiera respondido, lo más fácil para el gobierno libanés habría sido seguir barriendo el problema bajo la alfombra, ganar tiempo y evitar esa confrontación. Y eso es algo que la gente del derecho internacional y la diplomacia no entiende. Esta declaración me molesta, sobre todo porque Kaja Kallas ha sido mejor que Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Básicamente, un frente de Hamás. Él nunca había visto una organización terrorista que no le gustara, pero Kaja Kallas en realidad ha sido bastante sensata y tiene buenas relaciones con Guidón S.A. Por eso esta ensalada de palabras vacía, o sea, Europa tiene buenas ensaladas, tienen una gran ensalada griega, ensalada Niswa. Esto es solo una ensalada de palabras, no tiene sentido. Quiero leerlo, compartir ideas y saber tu opinión. Esto salió el 9 de marzo, dice él. Líbano ya es otro frente en la guerra con Irán. Así inicia la declaración. Corre el riesgo de convertirse en otro frente en la guerra con Irán. La decisión de Hezbollah de atacar a Israel en apoyo a Irán pone en peligro a toda la región y añade una dimensión mortal. Israel tiene derecho a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional. Tiene sentido, eso está bien. De acuerdo. ¿Cómo lo concilia? Israel puede defenderse según el derecho internacional, pero también se pide que detenga sus acciones en Líbano. Se debe respetar la soberanía e integridad de Líbano. No sé si Israel puede defenderse, pero debería parar sus acciones en Líbano. Bueno, señorita Kallas, ¿cómo quiere que Israel se defienda? De repente me di cuenta, tuve ese momento de revelación en el que me di cuenta de eso. Existe una diferencia clave entre lo que europeos e israelíes entienden cuando afirman que Israel tiene derecho a defenderse. Israel tiene derecho a intentar derribar los misiles en el aire. Israel quiere decir que tenemos derecho a ir tras los hijos de puta que nos están disparando esos misiles en primer lugar. Así que no tiene absolutamente ningún sentido decir que Israel tiene derecho a defenderse, pero debe cesar las operaciones en Líbano. Es como decir, de nuevo, tienes derecho a defenderte, pero no. Pero entonces no está bien. Luego dice que Hezbollah debe desarmarse y dejar de atacar a Israel. Estoy de acuerdo, pero ¿y si no lo hace? Odio cuando las declaraciones diplomáticas dicen debe sin agregar un o si no, porque así no hay consecuencias reales. Llevamos años con el debe. ¿Te sirvió eso, cariño? Es una declaración completamente vacía. O sea, si ella piensa que tal vez enviarle a Hezbollah otros hechos hará que deje de actuar contra Israel. De todos modos, la respuesta de Israel ha sido dura. Su represalia está causando desplazamientos masivos. ¿Sabes qué? Es perfectamente legítimo desde una perspectiva militar decir que la respuesta ha sido dura. Pero entonces, danos un escenario alternativo. Envío a los asesores de seguridad de la Unión Europea para que orienten sobre una estrategia militar acorde al derecho internacional. Y sin embargo, cada vez que la gente dice que Israel tiene derecho a defenderse, pero no de esa manera, nunca dicen cómo se supone que Israel debe defenderse de un ejército proxy que ha tomado el control del territorio del Líbano. Esto sigue. La diplomacia y el alto al fuego son la mejor opción para evitar que el Líbano caiga en caos. Estoy pensando que la última guerra terminó con una solución diplomática y un alto al fuego, pero nunca se cumplió del lado libanés. ¿Por qué consideras que la diplomacia y restablecer el alto al fuego son la mejor opción para resolver el problema en vez de solo pausarlo? Y terminas con el mismo problema, de que a Israel no se le permite ganar guerras, no se le permite eliminar amenazas. La diplomacia internacional, lejos de resolver los conflictos, termina congelándolos y dejándolos así. El problema crece porque Hezbollah sigue rearmándose y atrincherándose en las aldeas, volviéndose demasiado grande para resolverse. Apoyar a la UNIFIL y cumplir su mandato, aunque ha sido totalmente inútil otra vez. De todas las ensaladas en la Unión Europea, esta es la peor de palabras. Pero quiero preguntarte... ¿Sabes qué es lo que más me encanta, por cierto? Que la guerra empezó aquí un sábado, ¿verdad? Sábado temprano en la mañana a las 8 a.m. Israel y Estados Unidos ya estaban atacando y bombardeando en Irán. Y luego, como al mediodía, creo, la Unión Europea anunció que se reunirán el lunes. El lunes. El lunes jamás tocarás el fin de semana de un europeo.
Esto es lo que me recordó su declaración una semana después de que todo pasó. Si la guerra iniciaba en verano, decían que volverían de vacaciones en septiembre para reunirse. Pero quiero mencionar esto porque parece, por la discusión que hemos tenido, que la única razón por la que Líbano está tomando esto en serio es porque ahora Israel está golpeando a Hezbollah y desesperadamente quieren quitarse al ejército israelí de encima. La postura diplomática de terminar la guerra ahora, dejando a Hezbollah, muestra que su agresión no tiene consecuencias. Lo ideal es derribar los misiles en el aire, pero solo puedes defenderte dentro de tus fronteras, no en el territorio desde donde te atacan. Termina empeorando el problema. Así que solo quiero saber tu opinión sobre cómo crees que tal vez esta insistencia en la diplomacia y el derecho internacional ha permitido que la amenaza de Hezbollah se haya extendido de una manera que no habría ocurrido si se hubiera tratado de manera exhaustiva y forense antes. No solo permitió que esta vez Hezbollah fuera más fuerte por la diplomacia y no pudiste hacer nada por la diplomacia. Puedes decir que en Líbano sabemos muy bien cuánto la diplomacia puede afectarte mucho hasta el divorcio, porque al final del día, y me encanta la diplomacia, apoyo los acuerdos y negociaciones de paz. Estoy a favor de cualquier acuerdo de paz que sea lo suficientemente sólido para mantenerse y convertirse en un acuerdo de paz real, no solo en un pedazo de papel que realmente no beneficia a la gente. O sí, Dejemos algo claro, todos aquí quieren un acuerdo de paz con Líbano al 100%. no estoy en contra de la diplomacia, pero llega un punto en el que la diplomacia no es suficiente. Por ejemplo, en los años 70, estamos hablando de historia otra vez, aunque todavía no habíamos nacido en ese entonces. ¿Recuerdas la guerra de independencia? Realmente me recuerda a los países europeos en los 70, cuando los cristianos en Líbano eran masacrados por terroristas palestinos y Yasser Arafat, nadie ayudó a los cristianos del Líbano. Ninguno de ellos pidió, oh, tengamos paz con Yasser Arafat y tal vez darle un pedazo de tierra para que pueda vivir en paz. Él dijo que el camino a Jerusalén pasa por Junier. Esta es la declaración oficial de Yasser Arafat. Él quería ocupar Líbano y llegó a Líbano gracias a la diplomacia. Yasser Arafat fue a Líbano tras ser expulsado por los jordanos durante Septiembre Negro en los 70. Y luego Egipto, Jordania y Siria firmaron un acuerdo con algunos funcionarios libaneses corruptos para permitir la entrada de la Organización para la Liberación de Palestina y Yasser Arafat. La comunidad internacional permitió a Hezbollah ocupar el sur del Líbano y atacar a Israel durante años. Hablé con algunos funcionarios europeos, alrededor de 40 diplomáticos embajadores y sus adjuntos. Ellos vinieron en 2019, antes del COVID. Recuerdo haber ido. Ellos asistieron a una sesión de seguridad en el norte, donde también hablé y después les pregunté directamente. La Unión Europea reconoce a Hezbollah como una organización terrorista, pero solo a su facción militar. Les comenté que la FINUL en Líbano realmente no está funcionando en el terreno. Tienen a la FINUL. Hombres principalmente mueren en Líbano por ataques de Hezbollah y ustedes no dicen nada. ¿Saben cómo aparecía Hezbollah en los informes hasta hace unos años? Reacción hostil, fracción hostil. En realidad no los nombraban. No, aunque saben que son Hezbollah, pero nunca mencionaban a Hezbollah. Y luego su respuesta era, bueno, queremos que esté sobre el terreno. Así que se enfrentan a declararles una organización terrorista, también a su secta política, y enfrentan no estar sobre el terreno porque nos sacarían del Líbano. Entonces prefieres estar ahí y ver cómo cavan un túnel debajo de tu base o usan tu base como refugio para ellos mismos. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Y la FINUL hizo la vista gorda, incluso cuando Hezbollah disparaba a Israel desde posiciones justo al lado de las bases de la FINUL. Un fracaso tremendo de la comunidad internacional surgía cada vez que las fuerzas de defensa de Israel entraban a un nuevo pueblo en Líbano durante la última guerra. Apareció en uno de los televisores. Uno de los reporteros de Israel fue y acompañó a las fuerzas de defensa de Israel y de repente llegaron a un lugar donde había enfrentamientos entre Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel y de repente llegó la FINUL. Hola, ¿qué hacen aquí?
Yo les dije, ¿quién les dijo que vinieran aquí? Ahora mismo están en mucho peligro porque están en una zona de combate, solo váyanse de aquí. Lo hacen para evitar que las fuerzas de defensa de Israel sigan disparando. Es un desastre, ya que solo la presión militar de Israel sobre Hezbollah ha dado al Líbano la oportunidad de derrotar a Hezbollah. Quiero tu opinión. Escuché que en Israel dicen que si el país avanza al sur del Líbano, debe crear una zona de amortiguamiento permanente en el sur hasta que Hezbollah esté totalmente desarmado. ¿Weban? ¿Hablas del sur del Líbano? No podemos tener una realidad donde la gente sentada en sus porches en el norte de Israel esté al alcance del fuego de misiles antitanque. No evacuaremos a nuestra gente ni los desplazaremos otra vez. Si alguien debe irse, será del otro lado. Crearemos una zona estéril para mantener a las comunidades fuera del alcance de los cohetes de Hezbollah. Líbano podrá recuperarla cuando Hezbollah se retire y quiera paz. ¿Qué piensas? Bueno, esa es una pregunta capciosa porque al final del día, para este tipo de escenario en particular, tenemos evidencia histórica de que realmente no funcionó. En 1982, cuando las fuerzas de defensa de Israel invadieron Líbano por la OLP y Yasser Arafat, crearon una zona de amortiguamiento que debía ser controlada totalmente por libaneses, con el ejército del sur del Líbano como fuerza separada. Por cierto, mi papá participó en eso 18 años. Las fuerzas de defensa de Israel debían retirarse del sur del Líbano tras el acuerdo de paz del 17 de mayo de 1983, pero como no se concretó, decidieron quedarse. Debido a que la amenaza de Hezbollah iba en aumento, comenzaron a realizar ataques terroristas dentro de las posiciones israelíes en el sur del Líbano. Uno de los primeros fue en Sur, donde murieron más de 70 personas. Sí, donde más de 70 personas murieron en un coche que simplemente explotó debajo de uno de los edificios donde las fuerzas de defensa de Israel tenían como una base ahí. Y luego, cuando avanzas, Israel se quedó ahí durante 18 años. Así fue como Hezbollah consiguió apoyo y se ganó el corazón de los libaneses, diciendo que las fuerzas de defensa de Israel están en Líbano porque quieren ocupar Líbano, así que estamos aquí para expulsarlos. Tras la retirada de Israel, salieron victoriosos y así los celebraron ante el público libanés. Ahora, estamos en el punto más débil de apoyo a Hezbollah desde ese momento de mayo de 2000. Esto podría hacer que el público libanés los apoye otra vez pensando, Hezbollah tenía razón. Van a ocupar nuestro territorio, están evacuando todas las comunidades, están destruyendo todos los pueblos, no van a dejar nada aquí y van a cerrar la frontera y eso es todo. Entonces crearás una crisis humanitaria dentro de los territorios libaneses, porque tienes a más de 1 millón de personas que evacuaron de estas comunidades en el sur y también de la Daya y también del Valle del Líbano. Y entonces solo les das más municiones con las que trabajar al final del día. La mayoría de los misiles que se están disparando al norte de Israel, no vienen del sur del río Litani. ¿De dónde vienen? Vienen del norte del río Litani porque Hezbollah aún tiene municiones y misiles ahí. Ahí, las fuerzas de defensa de Israel o el ejército libanés realmente no capturaron las posiciones de Hezbollah. El ejército libanés nunca ha entrado a Daya porque es totalmente Hezbollah, pero está aterrorizado. Sí. ¿Es Beirut? Son las calles que van al aeropuerto internacional. Y el ejército no tiene control ahí. Ahí solo Hezbollah tiene control, ni el ejército ni la policía lo tienen. Y las fuerzas de defensa de Israel ahora recuerdan el problema con el ataque que ocurrió en el hotel el primer día de la guerra. Recuérdanos. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron un hotel. Fue un ataque muy preciso, directo a través de la ventana. Fue un ataque muy preciso. Ellos afirmaron que era el recepcionista quien se hospedaba en esa habitación, aunque Israel afirma que era un iraní quien reservó esa habitación. Esa parte de la República Islámica de Irán. Y como que perdí mi... Oh, Dios mío, estoy tan cansado. ¿Líbano, tal vez? ¿Qué quise decir? Oh... Esto pasa cuando tienes varios signos y llevas despierto desde las 3 porque manejaste a Jerusalén para un panel de terroristas. No dormí, sigo despierto. Te daré un café extra fuerte antes de que salgas.
Me quedo en Tel Aviv y estaré contigo en el refugio hoy. Tras ese ataque, Hezbollah rodeó las instalaciones. No dejaron que los funcionarios libaneses entraran y revisaran la lista de nombres en el hotel, ni quienes resultaron heridos, y si hubo alguna muerte en el lugar. Aunque este territorio no es de Hezbollah, ellos controlaron la escena cuando ocurrió. Jonathan, dame una evaluación optimista de hacia dónde crees que podría ir esta batalla actual con Hezbollah. ¿Qué probabilidades hay de que esto termine con la derrota de Hezbollah y luego haya paz entre Israel y Líbano? Espero que Israel siga atacando a Hezbollah, creo que es lo correcto. Israel no confía en que el gobierno libanés cumpla su deber, mientras Líbano teme que desplegar el ejército cause tensión entre la población. Entonces que Israel siga haciendo lo que debería haber estado haciendo justo antes de que la administración de Biden nos detuviera. Líbano le está delegando su trabajo sucio a las fuerzas de defensa de Israel. Exactamente, está bien. Creo que el Fuerzas de Defensa de Israel está dispuesto a pagar ese precio porque quieren asegurarse de que esta munición sea destruida al 100%. Y luego necesitas continuar. Creo que Israel debería seguir con sus ataques precisos en Líbano contra objetivos de Hezbollah y personal de Hezbollah. Por eso muchos no se opusieron a Israel ni apoyaron a Hezbollah en la guerra. Por la diferenciación del público libanés, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron ayer un comunicado. Avi Yadiri, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en árabe, dijo al público libanés: «Ustedes no son mis enemigos, mi conflicto es con Hezbollah, no con ustedes. Eso es parte de la República Islámica de Irán. Ellos han controlado y ocupado Líbano, usándolo para lanzar ataques contra nosotros. Vamos a golpear a Hezbollah de la manera más fuerte posible. Solo tienen que asegurarse de que no haya gente de Hezbollah dentro de sus aldeas y dentro de sus territorios. Si los tienen, no podremos detenernos y tendremos que responder». Y estás diciendo que el gobierno libanés tiene este interés tácito de que las fuerzas de defensa de Israel sigan golpeando a Hezbollah y haciendo su trabajo sucio. Hemos visto en Irán a personas celebrando los ataques israelíes porque los ven como una liberación y como un golpe al régimen que desprecian. ¿Vemos eso también en Líbano? Gente diciendo, sí, vamos, fuerzas de defensa de Israel, denle con todo. Oh, yo veo eso tras bambalinas. Los libaneses son más de clase, por eso no celebrarían en las calles. Cuando cayó el régimen de Assad, los musulmanes sunitas celebraron porque fueron asesinados y masacrados por ese régimen durante la ocupación de Líbano. Vimos en MTV Líbano un gran espectáculo de fuegos artificiales. No, son los libaneses. El canal de noticias libanés hizo un espectáculo de fuegos artificiales. Por la caída del régimen de Assad, repartieron champaña en los estudios, así que fue más bien una celebración. Creo que el día después de Hezbollah veremos eso en Líbano, veremos esa celebración, esa felicidad en el público libanés. En privado puedo asegurar que más del 75% del público libanés apoya a las fuerzas de defensa de Israel y sus ataques a Hezbollah. Extraordinario. Ojalá esto traiga paz, ya que también me preguntaste y creo que es el momento de decirlo. En Líbano se estima que solo el 10% del público habla abiertamente sobre esto. Y se puede decir que hay una mayoría de personas pragmáticas que realmente no les gusta Israel. Por la historia, las guerras y porque Israel destruyó territorios en Líbano en los años 80 y en 2006. En los últimos 2 años y medio, entiendo el resentimiento que tienen por eso, aunque no todos lo sienten. Pero luego veo a Francia y Alemania, veo a Alemania y Polonia, veo a Alemania y otros países europeos que atacaron y ocuparon durante mucho tiempo. No estoy haciendo una comparación. Sí, claro. Por supuesto que no. Eso fue un régimen nazi específico. Ahora hablamos de una guerra entre estados, ni siquiera 2 estados. Es una guerra entre un estado y un grupo terrorista que controlaba partes de ese estado. Así que si los alemanes y los franceses pudieron hacer la paz al día siguiente, entonces hay esperanza de que todos puedan hacer la paz. La izquierda israelí dice que la paz se hace con enemigos. Y esta es la voz pragmática que creo que es muy conocida en Líbano.
Esto es lo que Nawaf Salam dijo en su entrevista a una revista francesa. Él dijo, muchos libaneses rechazan la paz con Israel, pero reconocen que es la única opción. Jonathan, última pregunta. ¿Qué piensas? Ponle un número, la probabilidad de que para finales de la década puedas regresar a casa de visita. Este es mi sueño, regresar al Líbano. Solo necesitan saber que no vamos a aceptar regresar al Líbano. Si perdonamos a la comunidad del ejército del sur del Líbano, ¿A qué te refieres? estamos en Israel, hay órdenes de arresto y declaraciones en nuestra contra. En la última década, en Líbano se ha debatido si perdonar a la comunidad del ejército del sur del Líbano. Entonces, si regresan al Líbano, no enfrentarán tiempo en la cárcel o deberían dejarlo como está. Yo digo, si lo dejan como está, no va a pasar. Esto no debería ser así. Y si nos perdonan, no lo vamos a aceptar, porque solo se perdona a alguien que cometió un crimen. El ejército del sur del Líbano nunca cometió crímenes. El ejército del sur del Líbano luchó por la soberanía del Líbano. El ejército del sur del Líbano les dijo a estos libaneses hoy, hace 40 años les dijeron, ayúdennos a proteger la soberanía del Líbano de la ocupación de la República Islámica en el Líbano. Ahora comprendes esa voz, solo falta que retiren los cargos. Al final de la década, ¿qué probabilidades hay de ver al presidente libanés en Jerusalén hablando ante el Knesset? Dios mío. Este es mi sueño, básicamente. Este es mi sueño, ver que eso suceda. Y con suerte. ¿Sabes lo que dices en hebreo? Sí. La profecía es para los tontos, así que daré una. Y diré, en los próximos 15 años vamos a ver que eso suceda. Eso espero, y tal vez te veamos como el primer embajador de Israel. Amén a eso. Un sueño de Gulkan, Jonathan. Todo el episodio pasó sin sirena. En el anterior justo aquí sonaron. Así que puedo preguntarte muy rápido, ¿cómo puede la gente seguirte en las redes sociales, seguir tu trabajo? Sí, estoy en X. También se conoce como Twitter, Jonathan-ILK, también en Instagram, JON-ILK y Facebook. Ya regresé oficialmente a Facebook. ¡Qué boomer! Oh, Dios mío, pero tal vez. Gracias por venir al programa John-Belk. Muchas gracias, Eilon el registro. Y eso es todo por este episodio grabado en los estudios M10 en Tel Aviv. Y si buscas un espacio para podcast o algún lugar para grabar contenido en Tel Aviv, entonces no puedo recomendarlo lo suficiente. Frente a la icónica Plaza Habima de Israel. Si te fue útil esta conversación, suscríbete en YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Si escuchas en Apple o Spotify, una reseña de 5 estrellas ayuda mucho. Síguenos en X e Instagram en Elon the Record. Si estás interesado en patrocinar el programa, no seas tímido, contáctanos ahí y si quieres ayudar a mantener el podcast independiente. Seguimos grabando bajo presión y con poco sueño. Apóyanos en patreon.com/Elon the Record. Más conversaciones pronto. Ese fui yo. Cuídate.